los que hoy pudimos llegar. Y la palabra de hoy que el Señor puso en mi corazón, le puse como título: ¿a mi manera o a la manera de Dios? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿A mi manera o a la manera de Dios? Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Que lo vamos a ver a través de la palabra, porque nosotros a veces lo hacemos a nuestra manera porque es la manera que conocemos. Y a medida que vamos conociendo a Dios, lo vamos haciendo a su manera. Pero lleva un periodo, un tiempo de confiar a la manera de Dios. Porque la manera de Dios muchas veces no es a la nuestra. Y siempre cambia. Lo vamos a ir viendo a través de los hechos, de sus acciones, cómo actúa Dios, cuál es la manera de Dios, para poder visualizar si lo estamos haciendo a nuestra manera o a la manera de Dios. Porque si hay algo que tenemos claro los hijos de Dios, que Dios siempre quiere ayudarnos, siempre, como buen padre quiere ayudarnos y que tengamos esa victoria. Pero no lo podemos hacer solo. Él entiende que si lo hacemos con nuestras fuerzas nada más, no vamos a lograr esa victoria. Por eso también pensó en eso. Nos dio el Espíritu Santo para tener esa fuerza, esa consolación, esa sabiduría, ese ánimo que necesitamos en los momentos de batalla para obtener la victoria. Y Él nos ayuda con su Espíritu Santo. Está presente. Dice que Él nos iba a acompañar todos los días de nuestra vida. Es una promesa de parte de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué en algunas batallas pierdo? Si Dios quiere que gane, ¿por qué siento que algunas batallas no las puedo ganar? Lucy comentaba ahí de su testimonio que quería algo y estaba ahí en la búsqueda con Marce y toda la familia, porque Eri también. ¿Y por qué no se dan algunas cosas en el momento? A veces tienen que ver con los tiempos, a veces por cosas que nosotros no conocemos, pero sí conoce Dios. Y así hay cosas que queremos obtener una victoria y no. Y yo voy a usar la palabra para que también ninguno se sienta, está hablando de mí, veo que a veces se siente que sabe mi vida personal, la pastora, alguien le llegó que alguna batalla tengo yo personal. No. Solo el Espíritu Santo y Dios sabe cómo ha venido cada uno, la necesidad de cada corazón, y para eso tenemos la palabra. Y no solo que nos ha pasado y nos pasa en algunas ocasiones a nosotros de no obtener la victoria, sino que grandes ejemplos en la humanidad y en la vida del hombre ha pasado eso. Han ganado grandes victorias y por ahí por algo pequeño han perdido. Y a veces nos pasa que ganemos mucho si la pequeña la perdemos. Entonces tenemos, por ejemplo, yo anoté algunos ejemplos del caballo la historia del caballo de Troya, que ya estaban vencidos los griegos. Y ahí entró el caballo ahí a Troya. Adentro ya estaban festejando todos ahí, y de ahí salió el enemigo de ese caballo, de ese regalo que habían recibido, y perdieron. Desde adentro del lugar perdieron. Alejandro Magno, que logró a los 35 años varios territorios, y también perdió por su carácter, por su situación personal de no poder vencer sus vicios, y lo llevó a la derrota después de haber ganado un montón.
de batallas y murió joven. Y Dios le habla a las iglesias en Apocalipsis y les dice que hay cosas que tienen que cambiar, porque hay batallas que están perdiendo o las van a perder si no las cambian. Y muchas de esas amonestaciones tienen que ver con cosas que están adentro de la iglesia, no afuera. Porque el enemigo que está afuera, les aviso, que ya fue vencido. Jesús lo venció en la cruz. Ya Él está vencido. Pero el enemigo más grande que tenemos es nuestra propia carne. Y está dentro de nosotros. Es nuestra carne la que nos dice, quédate en tu casa, estás cansado, no vayas a la iglesia. Es la carne la que te dice, ay, mirá, viste, habla de acá, habla de aquel, habla del otro. Cuando el Señor nos dice, no murmuréis. Es la carne muchas veces que nos lleva a hacer cosas que están en contra de la palabra. Y es ahí que tenemos que también detectar nuestro enemigo. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la armadura de Dios? Y una de las armaduras que Dios nos dio es el casco, para que no vengan pensamientos. Porque muchas de las batallas las tenemos acá en el pensamiento, en nuestra mente y hasta en nuestro corazón, cuando entra la duda. Y acá yo les voy a comentar dos situaciones que Dios intervino y cómo le fue acá en cada momento y qué hizo Dios para darle la victoria. Y Dios le había prometido al pueblo de Israel la tierra prometida, pero para llegar a eso tenían que ganar algunas batallas, entre esas el pueblo de Jericó. Y para eso los voy a invitar a que vayan a Josué, capítulo 6. Josué había sido elegido líder para poder tener la victoria. Y Dios dijo que iba a tener la victoria, que iba a ir a Jericó, iba a ganar. Pero antes le pidió algo, antes que todo eso. Le pidió que el pueblo se santificara. Antes de pelear, el pueblo se tenía que santificar. O sea, prepararlo de adentro. Uno podría decir, pero van a una batalla. Lo más lógico es que nos entrenemos, estemos luchando ahí entre ejercicios, estrategias de batalla, porque si vamos a pelear con un pueblo que está bastante protegido, tenemos que buscar maneras de cómo pelear. Y Dios le dijo, no fue ese pensamiento de Dios. Ustedes para ganar la batalla, primero se tienen que santificar. Y después le dio una estrategia, que la vamos a leer en capítulo 6, del versículo 2 en adelante. Dice, Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al 7º día daréis
7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Acá Dios le estaba diciendo, miren, para ganar lo tienen que hacer así. Se va a juntar todo el pueblo. Los primeros que van a ir adelante van a ser los sacerdotes con el arca, luego los levitas y así. Todo el pueblo hacia atrás. Y nada más tienen que rodear, hacer una vuelta el primer día y no hacer ningún ruido, en silencio. Rodear. Al segundo día tienen que hacer lo mismo. Al tercer día lo mismo, en silencio. Al cuarto día y así. Cuando llegue el séptimo día, iban a tener que hacer 7 vueltas y a la séptima, al sonido del cuerno del carnero, ahí van a gritar a toda voz. Esa era la estrategia de batalla. Y el que ha peleado y el que ha hecho miles de batallas habrá dicho, esta es la estrategia. Así hay que hacerlo. A la manera de Dios. ¿Se imaginan el pastor que bueno, tenemos una pelea ahí que vamos a caminar alrededor? Y sin hablar, Entonces me imagino las miraditas. Bueno, el primer día, segundo día, sí. Los otros más espirituales, los otros, y no podían hablar. Y ya era 1 día, 2 días. Y seguramente ya algunos empezaron a meditar, ¿qué es esto? Y empezaron a aplacar su corazón de inquietudes, de preguntas. Y yo, Natalia, la pastora, estaría pensando, usted imagínese que estaría pensando si el Señor le diera esa estrategia para ganar una victoria. Y que lo hacen de esta manera y nada que ver a lo que venían haciendo, nada que ver, pero Dios dio una orden y es así. Yo estaría pensando, como muchas veces pienso, algunas situaciones que el Señor me manda y una vez me pasó que dije, ay Señor, es una locura hacer esto, no tiene sentido, pero si lo hago a mi manera no puedo. Me voy a perder porque no, es difícil, es una batalla difícil, así que ni yo puedo, con mi fuerza, mi recurso, a mi manera me va a ganar. Lo voy a hacer mejor a tu manera, confiando que funcione, porque la mía yo sé que no va a funcionar, porque es muy difícil, era entrar en un lugar donde era muy complicado. Y yo diría, bueno Señor, lo hago a tu manera porque la mía no va. Hicieron, seguro cada uno meditó algo. Iba meditando, a ver si esta manera era la... Y cuando llegó ese momento, adelante iba el arca del Señor, que es su presencia. Dios siempre adelante de cada batalla tiene que ir su presencia. Es Él que tiene que ir adelante y después la fuerza nuestra. Pero muchas veces lo hacemos a nuestra manera. Nuestra fuerza primero y si no funciona después pedimos la presencia de Dios que nos ayude.
pero a la manera de Dios es que Él vaya primero. En esta batalla iba Él primero. Y en ese momento seguramente cada uno iba encomendando todo lo que tenía en su corazón. Y al séptimo día se cumplió lo que Él había dicho. Gritaron a alta voz y los muros empezaron a moverse, a temblar y a caer. Y pudieron ingresar a Jericó y la batalla fue ganada por ellos, con la ayuda de Dios. Y Dios le había dicho algo. Una vez que ganen, todo el botín lo van a dejar guardado para la casa de Dios. Y nadie tiene que tocar nada. Y van a destruir todo lo que quieran. Y había mucha riqueza en ese lugar. Y hubo uno que se tentó y se guardó algo. Pero nadie lo sabía. Porque fue algo que fue en secreto. Algo que se ocultó. Y ganaron la victoria. Tuvieron y lo hicieron a la manera de Dios. Y fue tremendo. Pero no fue de una manera igual a lo que lo venían haciendo siempre en cada batalla. Pero más adelante tenían que entrar a otro pueblo, porque después de Jericó tenían que entrar al pueblo de Ai y destruir. Hicieron lo mismo. Bueno, vamos a mandar espías a ver cuántos hay en ese lugar, en ese pueblo, y en función de eso tomamos las mejores estrategias. Así que fueron a mirar al siguiente pueblo. Después de haber tenido esa gran victoria, fueron al siguiente. En Josué, capítulo 7, del 3 en adelante, dice así. Con la información que le dieron, que era un pueblo chico, insignificante, no era como Jericó, dice: y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Acá se enfrentaban a un pueblo más insignificante, más pequeño, y dijeron: no vamos a ir todo el ejército, con unos pocos vamos a ganar, porque se midieron las fuerzas y dijeron: no, acá es fácil. Y fueron, ni siquiera se encomendaron, miraron que podían hacerlo con su fuerza y fueron destruidos. No quedó nada. Y les invadió el temor, el miedo en esa situación, porque esta batalla Dios no permitió que ganaran. Y es que cuando Dios nos da victorias, nos ayuda a lograr aquello que nosotros le pedimos que nos ayudara. No sé, Señor, ayúdame a ganar esta victoria, de poder tener este trabajo que quiero, de poder tener, no sé, la familia, la casa, el auto, no sé, lo que ustedes anhelan como hogar, como familia, que se convierta mi hijo, mi hija. Cada uno tiene una
pueblo también tenía la necesidad de una victoria y ya había ganado. Dios le había dicho que iban a tener la victoria y ganaron. Y Dios también muchas veces nos da la victoria, nos da el lugar que queríamos, el trabajo que queríamos, pero después llega el orgullo, la autosuficiencia, de creer, yo no puedo, puedo ahora seguir sin Dios, ahora puedo seguir sin Él, porque sé la manera que tengo que hacer, porque ya me dio la victoria, ya sé cómo hacerlo. Y sigo con mis recursos, con mi fuerza, y avanzo queriendo saber de que puedo hacerlo esta vez, porque ya me dio una victoria. Voy por otra. Y el pueblo se sintió así, orgulloso, ¿no? Ya después de haber vencido a Jericó, este es pan comido, esto está re fácil. La única diferencia que en esta ocasión ellos midieron sus fuerzas naturales y no dejaron que Dios interviniera ahí, porque ellos creyeron que lo podían hacer con su fuerza. Hay una historia de un misionero que dice que estaba ahí en medio de la selva y en un momento que un tigre delante de él y empezó a clamar, Señor, líbrame de acá, que no me ataque, que no me vea. Y empezó a clamar. Y Dios lo libró, porque en esa ocasión el tigre no le hizo nada. Pero a la noche se fue a su carpa y dentro de la carpa había un mosquito, dice. Y apagaba la luz, el mosquito empezaba. Prendía la luz y no lo veía por ningún lado. Me iba a dormir. Y cuando ya se estaba durmiendo empezaba. Prendía la luz, nada lo veía. Y así estuvo toda la noche con ese mosquito que estaba. Cuando salió el sol, vio ahí el mosquito cargado de sangre, se ve que ya había logrado su cometido. Y dice, ay, no está. Y el Señor lo hizo reflexionar. En las batallas más grandes me clamaste y yo te ayudé. Pero en las batallas más chicas quisiste hacer con tu fuerza y ese mosquito te ganó. Y muchas veces somos así. Clamamos cuando la batalla es grande. Señor, ayúdame con esto. No voy a... Pero en las cosas pequeñas no dejamos que Dios intervenga. Cuando Dios nos está diciendo, yo quiero intervenir en vos, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Y esto es lo que le sucedió a Josué. Dice, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tanta mortandad? ¿Por qué murieron? ¿Qué pasó? Hizo al revés, como a veces nos sucede, perdemos la batalla y decimos, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió? Pero antes no habían dejado que Dios interviniera y guiara su vida a la manera de Dios. Pero como Dios es lleno de misericordia y ante un clamor, Dios le ayudó y le respondió y le dijo que había un pecado adentro de su pueblo. Y dice, ¿cómo que? Sí, hay alguien que tomó algo del botín cuando yo dije que no lo tomaran. Y por eso perdieron.
porque la codicia entró a través de ese pecado. Por eso perdieron. Y hasta que no quiten ese pecado, no van a tener la victoria. Entonces Josué empezó a buscar en cada tribu hasta que encontraron la persona que había tomado el lugar, el motín que no tenía que tomar. Había tomado un manto babilónico y algunas piezas de oro y las había ocultado en su carpa. Y llegaron hasta allí. Y fueron a él y Josué lo confrontó. Está en el capítulo 7, versículo 20. Capítulo 7, versículo 20 en adelante. Dice: y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Dice que cuando fue confrontado acá, recién ahí dijo la verdad. Recién ahí dijo: sí, yo fui. Pero en ningún momento se arrepintió. Pues sí, los despojos. Un manto babilónico muy bueno. El pecado siempre entra a través de lo que vemos. Él vio y codició eso. Lo vio, dice, y vi un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual lo codicié y lo tomé. Lo vi, lo codicié y lo tomé. Había sido ahí tentado y se dejó llevar por lo que vio y lo codició. Dijo: esto lo tengo que tener. Y lo tomó. Y ese fue el pecado de acá, la codicia. Yo le estaba dando la victoria al pueblo y tomó lo que no tenía que tomar. Muchas veces Dios nos dice algo, no porque Él no porque Él lo necesite, no porque Él le haga falta. Nos dice las cosas porque nosotros lo necesitamos. Aprender a ver un botín y no codiciarlo para luego tomarlo. En muchas ocasiones en mi vida he tenido la oportunidad de tomar algo que lo vi y nadie se iba a enterar. Y dijo: pero nadie lo va a ver, nadie más. Porque así fue con Acán. Lo codició, está bueno tenerlo. Y pecó al tomarlo. Y eso está en el corazón, esa batalla está en el corazón. No está el enemigo afuera, está adentro. Y lo más grave de esta situación no fue la vida de Acán, porque ellos fueron destruidos por el pecado de Acán. No solo que él afectó por esa mala decisión de haber dejado entrar ese pecado, no solo que afectó su vida, sino que afectó a todo su entorno, porque a causa de eso
la batalla la perdieron. A causa de eso murieron los que estaban en esa guerra. Y a causa de eso murió toda su familia, la familia de Acán. Y esto es, hermanos, es importante entenderlo. Que no solo se trata de mí y empezar a dejar de ser tan egoísta. Cuando uno toma una decisión, el primer afectado es uno, pero también afecta alrededor y afecta a nuestra propia familia por esa decisión. Y Acán había afectado en esos 3 niveles: su vida, su familia y el entorno, por su codicia, por su pecado. Pero Dios quería revelarles algo, porque era importante que el pueblo aprendiera a decir no a ciertas cosas, a no dejar que su corazón se llenara de esas cosas. Entonces, muchas veces Dios nos expone en ciertos lugares o en ciertas situaciones. A ver, vemos, ¿y qué vamos a hacer? Y acá Josué dijo: la otra vez lo hice a mi manera y perdimos. Lo voy a hacer a tu manera, Señor. Y lo primero que voy a hacer es orar. ¿Cómo lo tengo que hacer? Y Josué oró. Y saben que no eligió la misma estrategia Dios que la primera, porque uno podría decir: si la victoria la tuvimos dando vueltas, bueno, vamos a y usamos la misma, porque de esa manera ganamos. ¿Y cuántas veces nosotros decimos: pero me funcionó de esta, la voy a hacer de la misma manera porque debe ser lo mismo? No, con Dios es a su manera, y saben que Dios lo hace de muchas maneras. Y yo digo: ¿por qué, Señor, lo hace de tantas maneras? Nos puede enseñar de una y nosotros hacemos la misma. Es más fácil. Pero el Señor quiere algo. La manera de Dios es que aprendamos a depender de Él siempre. Aunque la tengamos, como dicen los jóvenes, clara. Vos la tenés clara. No importa si la tenés clara. Orá, deja que Dios te guíe y depender de Dios en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Y eso es entender su amor y conocerlo, de que Él está en lo grande y en lo pequeño. Yo me gozaba, la escuchaba a Candy, y ella está en eso, que lo siente a Dios ahí cerquita de ella, y uno lo percibe en cada testimonio que da de su vida diaria. Y una de las cosas es: tenía que ir a comprar tela y tenía tanta plata. Decía: bueno, tengo que gastar esto. Y ella dice: Señor, ayúdame a que me alcance a comprar todo lo que tengo. Y en esa oración está. ¿Y sabe, pastora? No sé lo que me alcanzó, me sobró. Y dice: ¿dónde apareció esa plata? Y yo es el amor de Dios, que aún en lo pequeño Él se fija, pero el corazón lo encomienda, aún en lo más pequeño. Y así tenemos que estar, dependiendo de Dios, porque Él es el que nos da la victoria, no somos nosotros. Y no es para vanagloriarnos si ganamos una victoria, porque el error es pensar que hemos ganado por nuestra fuerza, porque fue casualidad que se dieron las cosas así. No, porque sí, estoy cumpliendo mi trabajo y es lógico que me llegue esta propuesta. Vanagloriarse es pensar que todo viene por vos misma, cuando hay muchas cosas que sucedieron por el favor de Dios en tu vida. Y las que no ganaste es porque hay algo que Dios quiere sacar para que aprendas. Y Josué
hizo la manera de Dios y Dios le dio la estrategia. Y le dijo, esta vez vas a ir con tu ejército y lo vas a dividir en dos. Uno lo vas a poner al frente y otro en la retaguardia. Cuando veas que los enemigos los siguen, los que están en la retaguardia van a entrar. Y así vas a ganar la victoria. Pero en esta ocasión, todo motín que saquen de ese lugar va a ser suyo. En esa ocasión Dios les dice, no me den nada, déjenselo ustedes. Porque Dios tiene, todo tiene un tiempo. ¿Aprendiste la lección? Ahora toma el botín, porque yo te lo voy a dar. En algunos momentos Dios te dice no, pero te dice no porque tenés que aprender algo. A que cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios te diga sí, es porque estás en libertad para tomarlo, porque Dios sabe que aprendiste, que supiste decir no a esa codicia para ponerlo a Él primero. Y pasó lo que tenía que pasar. Dios le dio la victoria, y no solo que le dio la victoria, sino que no murió nadie de lo suyo. Dios puso una protección en cada uno y no hubieron bajas, porque lo hicieron a la manera de Dios y dejaron que Dios los guiara con la nueva estrategia, y ellos hicieron como Dios le había permitido. Y muchas veces nosotros, con nuestro conocimiento, nuestra mente, dejamos, no, esto lo puedo hacer solo, esto lo sé hacer, de esta manera me va a salir bien. Y en realidad, aunque sea fácil lo que tenés que hacer y que vos te sientas seguro, encomendate a Dios, porque una cosa que falle, podés perder todo. Y eso, hermanos, tenemos que aprender de la misericordia y el amor de Dios. Si un día te levantaste y pudiste abrir los ojos y ese día fue normal, hiciste lo que tenías que hacer, fuiste al trabajo, fuiste a estudiar, no sé, tuviste tal actividad, algunas cosas de la casa, y a la noche llegaste y pudiste acostarte a descansar, no digas, hoy Dios no hizo nada. Porque tal vez ese día es el día que más hizo Dios por vos. Porque nunca sabemos de todas las cosas que Dios nos libra y cada batalla que Dios nos ayudó para que nosotros podamos llegar a nuestra cama y poder dormir. Porque aún una situación inesperada en nuestra vida puede cambiarlo todo. Yo lo he escuchado algunos testimonios que contaba por ahí Juan, que dice, hermano, casi tuvo un accidente, lo alcanzó a ver ahí cerca y hasta me vio a mí en un accidente, pero Dios nos libra ahí, que hay cosas que alcanzamos a percibir que podía haber sido tremendo, pero algo pasó y nos libró. Porque hay batallas que Dios está ahí, pero también quiere que aprendamos que debemos depender de Él y hacerlo a su manera. Porque Él nos enseña que hay batallas que no las vamos a lograr con nuestra fuerza, las vamos a lograr con Él. Y Él puede usar miles de maneras. Si hoy te dio la victoria de una manera, tenés que seguir dependiendo porque puede ser de otra. Y si hay cosas que sacar en nuestra vida, hay buenas noticias. Porque muchas veces
veces el pecado no nos ayuda a tener la victoria y a entrar a ese lugar que Dios dijo que íbamos a entrar. Porque hay un pecado que sacar. Hay algo que está tomando el primer lugar de Dios. Porque acá dejó que esa riqueza, ese manto tomara el primer lugar. Y hay cosas que por ahí en nuestra vida tenemos que sacar para poder lograr la victoria que Dios tiene que para nosotros y quiere que ganemos. Él quiere ayudarnos. Pero ese manto lo tenés que sacar vos. Porque Dios sabe. Él sabía por qué habían perdido. Él sabía. Pero ese manto era Acán que tenía que arrepentirse y sacarlo. Y no lo hizo. Y como siempre digo, a veces Dios a veces pone palabras en nuestras vidas y cada una es distinta. Y ninguno sabe lo que hay en el corazón, más Dios. Dios nos quiere dar una victoria. Y también con toda la iglesia. Pero hermanos, somos uno, somos un cuerpo. Y tenemos que todos estar ante el Señor bien. Porque Acán, si bien fue él, afectó a todos los demás. Y Acán quiere bendecir a todos. A través de Acán quería bendecir a todos, pero Acán no lo permitió. Y así como Acán afectó para mal, yo creo que si hacemos bien, afectamos para bien. Y ese es el propósito de Dios, porque eso tiene más poder. Uno que se plante a hacer el bien, afecta a todos los demás. Uno que se levante en el nombre de Jesús, en el trabajo, en la familia, en el hogar, va a ser de bendición en el hogar. Uno. Porque si Acán afectó para... Entonces, hermanos, podamos ir confiadamente al Señor, que el Señor quiere que ganemos. Y si hay cosas que sacar de nuestra vida, podemos hacerlo y Él nos da oportunidad. Dice, quiero que busquemos, y con esto voy finalizando, en 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará. Hace dos cosas: nos perdona y nos limpia. Y es algo grato que siente el corazón cuando siente la limpieza de Dios. Cuando nosotros confesamos, le decimos: Señor, yo te pido perdón por esto, te pido perdón por esto, quiero que me limpies. Y Él es fiel y justo para hacerlo, pero necesita nuestro accionar. Y es ahí donde Dios nos va a dar la victoria. Porque hasta que Acán no confesó y se sacó eso del pueblo, no obtuvieron la victoria. Aunque era fácil de lograrlo, hasta que no sucediera eso, no lo iban a lograr. Y Dios quiere que tengan la victoria cada uno. Pero debemos confesar si hay algo que a Dios no le ha agradado, si hay algo que Dios te dijo no, y vos dijiste sí. O algo que Dios te dijo sí, hacelo, y vos dijiste no lo voy a hacer.
Yo los invito a ponerse de pie. Como dije en el comienzo, lo puedo hacer a mi manera y seguir viviendo a mi manera. Y Dios nos da esa libertad. Pero quiero que sepas algo, que si lo haces a la manera de Dios, a la manera de Dios es a la manera de Dios. No como me parece, como creo, como pienso, como